Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La encuestadora Click Report publicó su estudio del mes de noviembre. En este análisis se muestra que el candidato por Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, encabeza la intención de voto en el país de cara a las elecciones presidenciales del 2021. Sin embargo, también se destaca que el 42,49% de personas consultadas aún no define a qué candidato apoyará en las siguientes elecciones. El índice más alto de personas indecisas se encuentra en la provincia de La Suay. 8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Saludamos con Francis Romero, director de Click Report. Francis, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Para comenzar, cuéntenos, por favor, la ficha técnica sobre la que se ha hecho esta última investigación correspondiente al mes de noviembre, las características, en qué ciudades se hizo, etcétera. Por favor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar en su programa. La ficha técnica de los resultados que vamos a presentar el día de hoy son, la encuesta la realizamos del 21 al 25 de noviembre del 2020. Hicimos en total 2.280 encuestas. Las zonas investigadas fueron Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay. Sacamos una muestra del resto de provincias de la sierra y hicimos exactamente lo mismo del resto de provincias de la costa. Los resultados tienen una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más menos 1,5%. El grupo objetivo investigado fueron hombres y mujeres mayores de 16 años que están capacitados para votar en el próximo evento electoral. Muy bien, Francis, coméntenos un poco, buenos días, ¿cuáles son primero las preocupaciones que tiene la gente en nuestro país? ¿Qué es lo que ahora mismo más le inquieta al ciudadano ecuatoriano encuestado? Alexis, nosotros, Click tiene un poco más de 3 años de vida. En estos 3 años, mes a mes, nosotros hemos ido investigando qué sienten los ecuatorianos con relación a diferentes temas. Vino la pandemia y tuvimos que, por ley, no pudimos salir a investigar los meses de abril, mayo, principalmente. Regresamos a investigar en el mes de junio y en el mes de agosto. A raíz de agosto, el Ecuador ha venido viviendo una serie de eventos políticos que no han permitido conformar un escenario real sobre el próximo proceso electoral. Incluso hoy, a menos de 2 meses de la elección, nos encontramos con la dura situación de que no tenemos los candidatos oficiales. Esto es un pequeño antecedente porque en los meses de septiembre, octubre, presente ya los candidatos oficiales. Como no han logrado definir todavía cuáles serían los candidatos oficiales, nosotros decidimos salir con una encuesta para entender qué ha pasado con todos estos cambios. Recordemos que en nuestra última investigación, que fue en agosto, eran pocos días apenas de que Jaime Nebot había declinado su candidatura. Todavía se oía a Otto Sommerhorner como candidato. El candidato del movimiento indígena todavía no estaba definido. No existía en ese momento el principal candidato del correísmo, que es Andrés Arauz. Entonces, hemos pasado las semanas y los meses intentando, esperando que nos den los candidatos oficiales para poder salir a evaluar. En vista de que no se hizo, salimos la semana del 21 al 25 y los resultados son los siguientes. Primero, con relación, porque hay que entender qué está viviendo el ecuatoriano. Queríamos consultar cómo percibe el ecuatoriano la situación actual del país. Y encontramos que el 95% de los ecuatorianos dice que la situación del Ecuador es mala. No, de la situación actual es mala. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los problemas que hacen que los ecuatorianos
perciban que la situación del Ecuador es mala. A ver. Licenia, Alexis, mil disculpas. No sé qué pasa, estamos con la línea bien. Ahí mejoró, Francis, ahí mejoró. Vamos a continuar. Yo creo que yo quisiera que nos repita por qué los ecuatorianos se han pronunciado en el sentido de que la situación del país es mala en más de un 95%. ¿Cuáles son los problemas? Nos estaba contando usted cuáles son los problemas con los que la gente argumenta que la situación del país es mala. Hasta ahí nos quedamos y le escuchábamos bien, pero ya ahí nos comenzamos a... Mil disculpas por el inconveniente. Les mencionaba que el 95% de los ecuatorianos dice que la situación actual es mala y atribuyen esta situación principalmente a la corrupción. El 36% de los ecuatorianos dice que la corrupción es el principal problema que tiene el Ecuador en este momento. Le sigue con el 30% la crisis económica, un 16% mencionó a la pandemia y un 13% mencionó el desempleo. Si sumamos la crisis económica y el desempleo, tenemos casi el 43% de los ecuatorianos que hacen referencia a la crítica situación que tienen para generar recursos que les permitan llevar el pan a sus casas. Ese es el principal problema que tiene el Ecuador. Pero le preguntamos a los ecuatorianos qué esperan que pase en los próximos 6 meses. ¿La situación va a mejorar o va a empeorar? Vemos que para el 72% de los ecuatorianos la situación futura, es decir, los próximos 6 meses, va a ser peor que la actual. Esto nos lleva a una conclusión. La percepción que tienen los ecuatorianos de la situación del país es negativa. Por ende, el estado de ánimo del ecuatoriano es negativo. Y esto se traduce en la desconfianza que tienen hacia todos, hacia la clase política, que son los culpables de la crítica situación que está viviendo el país. Pero esto se agrava incluso cuando hablamos de la situación personal. Los ecuatorianos diferenciaban claramente, una cosa son los problemas del país, otra cosa completamente diferente son los problemas que tenemos los ecuatorianos como personas. Sin embargo, cuando le preguntamos al ecuatoriano cuál es el principal problema que usted tiene en estos momentos, el que le hace la vida más difícil, encontramos que ahí sobresalen los temas económicos. Crisis económica para el 33%, desempleo para el 32%. Sumadas tenemos el 65% de las menciones que tienen que ver con la billetera, con la incapacidad que tiene el ecuatoriano para generar recursos que le permitan cumplir con sus obligaciones básicas. No hablamos de lujos, obligaciones básicas, arriendo, comida y servicios básicos. Obviamente tenemos el problema del COVID y ya aparece la inseguridad y la delincuencia como un principal problema que tienen personalmente los ecuatorianos. ¿Cómo califica su situación económica el ecuatoriano promedio? El 78%, 8 de cada 10 ecuatorianos dice que su situación económica es mala. Y para agravar, los ingresos de los ecuatorianos han disminuido para el 94% de los ecuatorianos. 94% de los ecuatorianos señala que sus ingresos en el 2020 disminuyeron con relación al año anterior. Esto nos lleva a la siguiente capítulo de nuestra investigación. ¿Quién es el culpable? ¿Quién tiene la obligación de generar esperanza, de generar las condiciones para que los ecuatorianos podamos desarrollarnos y salir adelante? Obviamente es el presidente de la República. Quisimos que los ecuatorianos digan qué imagen tienen del actual presidente. Vemos que 9 de cada 10 ecuatorianos señala que tiene una imagen negativa. Y esto es una consecuencia de la falta de capacidad que ha demostrado a lo largo de su gestión para conducir el destino del país. Francis, en relación a la encuesta anterior que usted presentó, ¿la imagen del presidente Moreno ha disminuido o ha subido? En el mes anterior, yo creo que están más o menos, no recuerdo exactamente el dato, pero está igual. Tener 7, 8, 9, yo creo que no es muy diferente. ¿Qué es lo importante? Que 9 de cada 10 ecuatorianos, la mayoría de los ecuatorianos,
condicionan negativamente la gestión que ha realizado el presidente de la República. Esto es una cosa real. Los ecuatorianos no están satisfechos, no aprueban la gestión que ha realizado el presidente de la República. Y es importante recordar que el actual presidente rompió récords porque en sus primeros meses de gobierno él tuvo calificaciones sobre el 80% de apoyo de los ecuatorianos. En menos de 3 años logró dar la vuelta y hoy 9 de cada 10 ecuatorianos califican negativamente su gestión. Pero ya adentrándonos un poquito en el próximo proceso electoral, hay que entender que en momentos de crisis como el que está viviendo hoy el Ecuador, los ecuatorianos siempre buscan algo completamente diferente, es decir, lo opuesto a lo que está hoy día vigente. ¿Quién lidera la oposición al gobierno de Lenín Moreno? Esa pregunta nosotros la realizamos y encontramos que el 41% de los ecuatorianos menciona que la oposición está liderada hoy día por Andrés Arauz y Rafael Correa. Un 19% adicional mencionó que quien lidera la oposición es el pueblo, todo el pueblo ecuatoriano. Y un 19% adicional mencionó a Guillermo Lasso. Estos son los 3 opositores más importantes reconocidos por los ecuatorianos. Además, tenemos menciones con un 9% Álvaro Noboa, un 4% Yacu Pérez, otras menciones un 3% y no hay oposición para un 5% de los ecuatorianos. Hablando ya de la elección presidencial, preguntamos a los ecuatorianos si es que ya decidieron por quién van a votar. Aquí hicimos 2 ejercicios. El primero, el preguntar si es que ya han decidido, y tenemos que casi 1 de cada 2 ecuatorianos no ha decidido por quién va a votar. Cuando ya forzamos y presentamos una papeleta para que el entrevistado simule lo que podría pasar el día de las elecciones, este porcentaje de indecisos se mantiene extremadamente alto. Por lo general, en otros eventos electorales, cuando nosotros hacemos este ejercicio, si bien la indecisión se mantiene sobre el 25, el 30%, vemos que ahora no es así. La indecisión se mantiene extremadamente alta. Hay algunos factores que nos llevan a concluir por qué la indecisión está alta. Primero, el que no tenemos un escenario real. Esto incide directamente en la decisión que tienen los ecuatorianos para ver por quién piensan votar en el próximo evento electoral. Como todos los que nos escuchan saben, hasta el día de hoy el CNE no confirma la candidatura de Andrés Arauz, no confirma si va o no va a participar Álvaro Noboa, y hay que tener claro que con estos candidatos o sin estos candidatos, la elección sería completamente diferente. Un escenario es en el que están todos, incluido Arauz y Noboa. Otro escenario completamente diferente en intención de voto sería el que nos presentaría si no está Andrés Arauz o si no está Álvaro Noboa. Sin embargo, nosotros hicimos la simulación pensando en un escenario que sería el más probable, que es el de Andrés Arauz como candidato y los otros candidatos que ya están calificados. A esa simulación encontramos que quien lidera la intención de voto en este momento es Andrés Arauz. Él tiene la mayor intención de voto. Le sigue no muy lejos, a pocos puntos de diferencia, Guillermo Lasso, y ya un margen un poco mayor está Yacu Pérez. ¿Por qué nosotros no hemos puesto los porcentajes? Y esto es porque nosotros creemos que hay que dar información objetiva e imparcial a quienes nos leen nuestros estudios. Al existir tan alto porcentaje de indecisión, el porcentaje que tiene cada uno de estos candidatos va a variar considerablemente en las próximas semanas. Asumiendo solo que un 10% de esos indecisos cambien y decidan por uno de los candidatos, vamos a tener datos completamente diferentes. ¿Qué es importante señalar? Que en este momento, si las elecciones serían a finales, en esta semana, tendríamos una segunda vuelta como primera conclusión. La segunda conclusión, hay 3 candidatos
que acaparan la mayoría de la intención de votos. Ellos son Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yacu Pérez. El resto de candidatos hasta el momento no han logrado sobresalir y no tienen menos del 3%. Entre todos me parece que suman alrededor de un poquito más de 5% de intención de votos. Entonces, hoy día para los ecuatorianos hay tres opciones y estas tres opciones a nuestro criterio todavía está abierta porque al existir un alto índice de indecisión, cualquiera de los candidatos que logre conectar de mejor manera con este electorado indeciso va a poder tener una mayor participación en intención de voto y obviamente eso podría afectar el orden en el que están actualmente las intenciones de voto. Francis, tomando en cuenta los problemas que le aquejan a la ciudadanía, digamos crisis económica, desempleo y demás, ese 42% de indecisos, ¿qué es lo que podría hacer que les motive finalmente a tomar una postura, una decisión? ¿Cuáles serían, digamos, los sentimientos, los mensajes, por dónde debería ir la campaña de los candidatos para posicionar precisamente aquello y que los indecisos puedan finalmente decidir por quién votar? Alexis, de la investigación que nosotros realizamos podemos concluir que el indeciso es el que está apático al próximo proceso electoral. Es decir, no le interesa la parte política, no lo tienen en su radar. En este momento tienen preocupaciones mucho más graves. El poder llevar el pan a su casa es lo que le agobia a esta mayoría de indecisos. Los candidatos tienen cuesta arriba, porque van a tener que generar e idearse cosas realmente impactantes para hacer que este electorado les regrese a ver. Hoy día, entre el electorado indeciso joven, lo último que quieren saber es de políticos. La clase política está en deuda con la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, estas semanas del mes de diciembre van a ser semanas que nos van a mantener igual que en lo que hemos vivido estos últimos 2 meses, en ascuas de saber qué es lo que va a pasar con las candidaturas. Esperemos que se pronuncien lo antes posible y que nos definan ya un escenario real para que los ecuatorianos ya digan, bueno, veamos, estos son los candidatos, cuáles son las opciones y por cuál podría yo votar. Mientras no tengamos un escenario real, siempre va a haber ecuatorianos que digan, no, esperemos a ver qué es lo que pasa. Y eso frena la decisión de voto. Y eso frena que arranque un proceso de campaña real para conectar con este electorado que de alguna manera no quiere saber en este momento nada de política. Francis, ¿cómo entender esta interpretación que hace la ciudadanía a la que ustedes han consultado respecto a quién lidera la oposición? Tomando en cuenta que hay candidatos, por ejemplo, como Yacu Pérez, que en teoría era la oposición o se mostraba como oposición al gobierno, tiene apenas un 3.89% que considera que es oposición. Con esa cifra ya casi es oficialista. Licenia, una cosa es a quién los ecuatorianos ven como el principal opositor. Yo creo que la pregunta es muy clara. Ven como el principal opositor a Andrés Arauz y a Rafael Correa. Eso es lo que la mayoría de los ecuatorianos, 4 de cada 10, consideran que es el principal líder de la oposición. Sin embargo, el que Yacu Pérez tenga apenas un 4% como el mayor opositor no hace que él no sea un opositor al actual régimen. La encuesta nos dice claramente que el principal opositor es Andrés Arauz y Rafael Correa. Sin embargo, el nivel de agrado, el nivel de la intención de voto que tiene Yacu Pérez en este momento no es nada despreciable. Él tiene un gran apoyo por parte de los ecuatorianos, tiene una buena imagen, es una imagen nueva, lo ven apolítico, lo ven con ganas de sacar al país adelante. Es una persona aparentemente nueva comparada con los otros candidatos, que cada uno de ellos tiene sus propias características, cualidades y ventajas que están ofreciendo al electorado.
Pero estas cualidades, estas características de todos los candidatos no están llegando porque la gente no les está tomando en cuenta. No están viendo que esas son las opciones, no les están tomando en cuenta. Y esa es la realidad por la cual hoy día 1 de cada 2 ecuatorianos prefiere votar nulo o blanco a escoger a uno de los candidatos. Francis, yo quisiera consultarle esto más allá de la encuesta como un estudioso de la política y de todo lo que tiene que ver, de lo que engloba la política. Esta campaña que nos encuentra a los ecuatorianos en medio de una pandemia, con un boom de las redes sociales y demás, ¿se va a jugar en ese campo, en el de las redes sociales, en el de la Big Data, etcétera, etcétera, o tiene mucho que ver también e influye en lo que hagan los candidatos y las organizaciones políticas recorriendo los territorios? ¿Y cuánta influencia todavía tienen los medios tradicionales de comunicación? Alexis, muchas gracias por la pregunta. Las redes sociales, sin duda alguna, en esta elección van a tomar un papel importante en la comunicación y en la generación de presentación de propuestas por parte de los candidatos. Sin embargo, las redes sociales tienen una limitante, que es: yo veo lo que yo quiero ver, yo escucho lo que yo quiero escuchar. El tratar de pautar, de generar o de viralizar propuestas en redes sociales es muy complicado cuando el grupo objetivo al que se quiere llegar no quiere saber de este tema. Yo creo que como de acuerdo al tiempo que va pasando y conforme nos vayamos acercando al día de las elecciones, la gente va a abrirse un poco más a recibir este tipo de mensajes. Miren, nosotros hicimos un análisis cualitativo y lamentablemente 9 de cada 10 personas que escogen un candidato no saben cuáles son las propuestas que él está haciendo para las ofertas de gobierno, me refiero, ¿no? Apenas 1 de cada 10 tenía una idea clara de cuáles son las propuestas de los candidatos. Hoy sería idóneo y sería relevante que los ecuatorianos empecemos a investigar a cada uno de los candidatos, que nos informemos sobre las propuestas, sobre la trayectoria, sobre la capacidad que tiene cada uno de los candidatos, que en este momento está básicamente a lo que han escuchado, a lo que le recomienda un familiar o un amigo cercano, o realmente el agrado que sienten sobre un partido o sobre un líder determinado. Francis, para finalizar rápidamente le pido una respuesta a la siguiente interrogante, y es esta sensación de pesimismo o esta situación, este sentimiento de pesimismo que tiene la ciudadanía, ¿puede cambiar hasta finales de diciembre, tomando en cuenta que este mes tiene muchas particularidades que incluso podrían agravar este sentimiento de pesimismo? Sí, Licenia, en diciembre yo creo que vamos a generar algo de esperanza, algo de optimismo por las fiestas que vamos a vivir, por la expectativa que tenemos de un nuevo año, por la buena noticia de que ya hay una vacuna que en los próximos meses podría de alguna manera frenar el avance de la crisis pandémica que estamos viviendo. Sin embargo, el chuchaqui de enero va a ser muy duro, va a ser la consecuencia de un año negativo, y el estado de ánimo del ecuatoriano a inicios del próximo año yo creo que va a estar en el peor momento. Pero yo creo que es obligación de los candidatos el generar y el dar la confianza para que los ecuatorianos volvamos a sentir esperanzas en un futuro. Pensemos que el próximo evento electoral nos va a llevar a escoger una persona que realmente permita que el país salga adelante, que desarrolle las políticas para que crezcamos, para que nos desarrollemos y obviamente para que los hogares de los ecuatorianos tengan una tranquilidad y una paz que en los últimos años no hemos tenido. Muchísimas gracias a Francis Romero, que nos ha acompañado en este último tramo de nuestro segmento de entrevistas. Francis Romero, director de Click Report. Ustedes han escuchado los resultados de esta investigación que ha realizado en el mes de noviembre Click Report. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.